compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos, por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, el capítulo 11, donde estamos viendo el futuro de Israel como resultado del Evangelio. En el versículo 23 dice: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Israel, el antiguo pueblo, está siendo reunido otra vez en Palestina, donde después de determinado tiempo serán de nuevo injertados en su propio olivo y llegará a ser cabeza de todas las naciones. Sin embargo, encontramos la actitud de este pueblo no creyendo todavía. Y veíamos en Romanos capítulo 1 cómo describe lo que es el hombre y lo que hace el hombre después de alejarse de Dios en ese tobogán de idolatría. Dice, estando atestados de toda injusticia, y en el versículo 32 termina diciendo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Podemos notar que la única esperanza del hombre está en Dios mismo. En Isaías, el capítulo 5, leemos de la parábola de la viña. Y el versículo 1 y 2 podemos leer, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta es una parábola. La parábola es una comparación. La nación de Israel es un testigo al mundo de la realidad de la inclinación del hombre a apartarse de Dios, la fuente de todo bien. Él los plantó en Canaán, un campo o ladera productiva, después que por su gracia les había librado de Egipto. 5 cosas Dios hizo para el bienestar de Israel. Dice este versículo: cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. En primer lugar dice cercado, que habla de protección. Dios le dio la ley como protección, según Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6. La había cercado, es decir, Él les dio leyes espirituales y reglas higiénicas relacionadas con la vida moral o interior y la vida física o exterior. En segundo lugar, dice despedregado, que nos habla de obstáculos. Dios sacó o quitó los obstáculos, sacando a las naciones que existían en Canaán, según Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 2. En tercer lugar, dice plantó de vides escogidas. Dios mismo plantó esas vides y eran nada menos que la simiente de Abraham, según Salmo 80, el verso 8, y Jeremías capítulo 2, versículo 21. En cuarto lugar, habla de la torre, que es Jerusalén, y nos habla de seguridad. Según Salmo 125, versículo 1 al 2, el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre, porque como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo como su verdadera seguridad. En quinto lugar, el lagar es el templo, el lugar de sacrificio para que puedan llevar fruto agradable para Dios. Sin embargo, Dios dijo en el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Dios los rodeó de toda protección, dándoles la ventaja de un perfecto medio ambiente, pero el resultado fue realmente calamitoso. El pacto terminó en fracaso y repudio de ese pueblo por parte de Dios. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 11, versículo 23, y aún ellos,
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El versículo 24 sigue diciendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El razonamiento de Pablo aquí es que si un injerto silvestre puede ser introducido a un árbol cultivado con buenos resultados, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Una vez vueltos a Dios, los israelitas testificarán al mundo de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra a Abraham, Isaac y Jacob, sin hacer caso de la infidelidad de su pueblo, y a pesar de su congénita debilidad y pecaminosidad. En otras palabras, ellos serán un poderoso testimonio al mundo de la gracia de Dios. Ellos declararán resueltamente, como David profetizó mucho tiempo antes en Salmo 52, verso 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El olivo siempre habla de la luz del testimonio, el único aceite que debía ser usado en el santuario. Israel cesará de sus propias obras y confiará para siempre en la gracia de Dios y dependerá de Él. Este es el fin por el cual todas estas severas pruebas les han sucedido. Las pruebas solo han sido el medio por el cual Dios les enseñaría su fragilidad y necesidad, y por medio de ellos a todos los hombres. Sufrieron mucho, pues habrían de ser ejemplo y no porque fueran peores que otros. Todo lo contrario, ya que mirando a la luz de los 10 mandamientos como norma, encontramos a los israelitas la mejor especie de la raza adámica. La cristiandad no manifiesta la misma moralidad que es evidente entre los judíos ortodoxos de hoy, mucho menos que cuando Cristo estaba con ellos. La moralidad o la vida limpia, desde el punto de vista de los hombres, no tiene peso con Dios. Él busca una nueva creación, y solamente sobre la nueva creación descansa su favor, como dice el apóstol en Gálatas 6, 16, siendo una maravillosa figura de la nación, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En el verso 25 el apóstol Pablo nos descubre un secreto. Porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Podemos ver claramente por este versículo que hay un remanente tanto de los judíos como de los gentiles recogido en esta edad, conocido como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Cuando aquel número determinado esté completo, entonces la ceguera de Israel como nación empezará a ser recobrada, como lo vemos en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pablo cita Isaías 59, el verso 20, pero esta verdad lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento. El velo de sus ojos será quitado, todas las naciones compartirán sus bendiciones. Versículo 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Únicamente unos pocos, hablando comparativamente, son sacados de entre ellos por el nombre de Cristo. Pero cuando la nación sea la luz del mundo, entonces, como el profeta asegura en Isaías 60, verso 3, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El verso 28 sigue diciendo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. La nación es todavía amada por causa de los padres, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, dice el verso 26.
porque Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó a Isaac y a Jacob. Versículo 29 sigue diciendo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como dice en Isaías 49, el verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Los hombres se lamentan por haber mostrado favores a personas que luego le desilusionan. Sin embargo, Dios no, porque ninguna nación o individuo jamás le desilusionó, porque Dios conoce el fin desde el principio, como lo vemos en Isaías 46, verso 10, que anunció lo porvenir o el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es que la misericordia no puede ser mostrada a los de justicia y suficiencia propia, pero Dios ha preparado una parte grande para Israel en su plan maravilloso, lo cual ellos tienen que cumplir, y aunque en el tiempo presente ellos como una nación recién están apareciendo en el escenario, el consejo de Dios permanecerá. La razón lo vemos en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables o sin lamentos o arrepentimiento en el griego. La palabra dones o dádiva divina significa liberación de peligro o pasión, y específicamente concesión espiritual. La palabra llamamiento significa invitación, vocación, estado en que fue llamado, como se traduce también en 1 Corintios 7, el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, es la misma palabra, en él se quede o permanezca o haga una escala para con Dios. En otras palabras, cuando el hombre ha escuchado la invitación de parte de Dios, él ya sabía la necesidad de liberación de peligro o pasión que necesitaba y estaba dispuesto a concederle, por lo cual no se lamenta de haberle llamado. Así también es la elección de Israel, el pueblo escogido. Leemos nuevamente los versos 28 y 29, donde dicen, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque sin lamentos son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo sigue explicando a los gentiles en los versos 30 y 31 diciendo, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La desobediencia de Israel abre la oportunidad a los gentiles de alcanzar misericordia por pura gracia. Así también la misericordia concedida a los gentiles por pura gracia abre nuevamente la oportunidad a los israelitas de alcanzar misericordia por pura gracia. Israel, como todo individuo, solo debe reconocer su necesidad. Ellos tienen que venir con las manos vacías, así como todos los hombres. Su jactancia será solamente en Dios. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta revelación hace que Pablo no pueda contenerse más. Él está fuera de sí mismo con todas las maravillas y los misterios de los propósitos eternos de Dios y prorrumpe en alabanza diciendo en el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y los que vemos esta verdad tampoco podemos contenernos. Nuestro corazón es llenado con alabanza a nuestro Dios. Dios es la fuente de todo. Él es el principio. Todas las cosas brotaron de Él. El universo fue hecho por su palabra, no fue hecho de cosas visibles. La creación se desarrolló en lo infinito, salió
de su propia palabra y consejo. Y el verso 34 y 35 sigue diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie puede investigarle ni entender sus caminos. Realmente da pena ver cómo los hombres osan investigar o razonar en cuanto al origen de las especies. Es mucho mejor experiencia creer lo registrado en la palabra de Dios, porque muy pronto llegamos a comprender. Verso 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué futuro glorioso espera este pueblo escogido? Dios está detrás de toda la historia del hombre. Comenzó con Dios. Dios fue todo. Y eventualmente, a través de la obra redentora de Cristo, llegará a ser su todo otra vez en una medida más grande y completa que lo era en el principio, como dice en 1 Corintios capítulo 15, el verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El hombre terminará con Dios, no en un paraíso terrenal, lo que podría perderse otra vez, sino en una ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Dios otra vez morará con el hombre. Entonces serán manifestados los resultados del Evangelio tanto para judío como para gentil como para la iglesia de Dios. Todos los hombres compartirán de la redención. Y terminamos este capítulo maravilloso leyendo el verso 26 que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.